Hebreos 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Señor, te damos gracias una vez más, queremos bendecir tu nombre y pedirte que tú bendigas tu palabra una vez más en nuestros corazones. Bueno, el escritor nos dice en estos versículos, ¿verdad?, que hay ciertos principios fundamentales en la vida cristiana. Aquí menciona o detalla varios principios que deben de haber acontecido en todo verdadero creyente. Así que se da una lista que esto debe ser el comienzo, pero el escritor nos dice que no nos podemos quedar solo con esto, tenemos que avanzar, amén. Tenemos que desarrollarnos. Es bueno que entendamos el verdadero significado, como él dice, dejando, hay que dejar atrás y seguir adelante, amén. No podemos empezar a dar vueltas, como dice aquí, ¿verdad?, en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay unos principios fundamentales. Y vamos adelante a la perfección. Dice que debemos de madurar, debemos de crecer, amén. Es triste a veces encontrar a creyentes que llevan, 20, 25, 30 años y no han madurado. Y a veces ni entienden estos rudimentos, estos principios fundamentales. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí, hermano? Que no hay interés. Donde hay interés hay desarrollo, hay crecimiento, se avanza. Si hay un camino por delante tenemos que recorrerlo, no podemos quedarnos mirando lo que hay a un lado y al otro y menos mirar hacia atrás, tenemos que avanzar. La vida cristiana es una experiencia diaria, amén. Para poder madurar y crecer tenemos que tener experiencias diarias. Así que esta lista que aquí se menciona es para que nos examinemos también si somos verdaderos cristianos, ¿sabes? Si un verdadero cristiano tiene que entender estos principios. Si estos principios no los entiendes, entonces posiblemente o eres una persona inmadura totalmente, o quizás pues también puede ser que no seas creyente. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da una lista para que nosotros tengamos una base, un fundamento. La fe cristiana no es una cosa sin fundamento. Tiene que tener un fundamento. Todas las cosas tienen que tener un fundamento. Sin fundamento, pues fácilmente se caen las cosas, ¿verdad? La vida cristiana también tiene que estar fundamentada. Y aquí encontramos esos pilares que el escritor, algunos otorgan este escrito a Pablo, pero no es seguro, pero vemos aquí varias cosas. Primero, arrepentimiento. Este es el comienzo de la vida cristiana, ¿amén? No se puede ser cristiano sin arrepentimiento, hermano. Si una persona que no se arrepiente no puede ser perdonada. Y como no puede ser perdonada, no puede tener una experiencia. Esta es la entrada. La entrada a la vida cristiana es por el arrepentimiento. La vida cristiana no es de obras, porque ninguna obra es suficiente. Aquí el escritor le llama obras muertas, que muchas veces es el fundamento de muchos cristianos. Cosa que el escritor dice que estas obras en las cuales se basan los hombres son obras muertas, no tienen valor para caminar hacia el cielo, ¿amén? Porque dice que son muertas en sí. Entonces, esto es bien claro que la mejor obra que podemos hacer por la revelación del Espíritu es el arrepentimiento, ¿amén? ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando Cristo nos ilumina por su Espíritu, hermanos. Inmediatamente nosotros sentimos la necesidad de arrepentirnos.
Hay gente que dice, no, mire que yo no me tengo que arrepentir de nada. No, yo no soy muy malo, no soy gran pecador. No necesito arrepentimiento. Bueno, eso es una clara evidencia que esa persona no es cristiana. Ni sabe lo que es el cristianismo, ni ha experimentado nada del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el principio tiene que ser por el arrepentimiento. A donde hay arrepentimiento hay verdadera vida cristiana. Porque si no has experimentado el perdón de Dios y no ha habido una reconciliación con Él, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Es imposible. Entonces seguimos siendo católicos romanos o testigos de Jehová o mormones o yo qué sé. Digamos una religión, pero no es una religión verdadera. Así que esto es un fundamento, pero eso es un asunto que no podemos mantenerlo durante toda la vida. Hay cristianos que se están arrepintiendo siempre. ¿Por qué te arrepientes? O bien porque todavía no has experimentado el perdón de Dios o porque no has entendido la doctrina. Si no has experimentado el perdón de Dios, pues claro, la persona va constantemente a buscar el perdón de Dios. Pero cuando Dios nos perdona, cuando nos arrepentimos, dice que Él ha cubierto todas nuestras faltas. ¿Amén? Y esto se le puede llamar ya desarrollo cuando entendemos estas cosas. Esto es madurez. ¿Amén? La vida cristiana va madurando porque vamos entendiendo. A mí me pone triste cuando muchas personas en campañas, ¿verdad? Pues ves a las mismas personas siempre pasando adelante para pedir perdón por sus pecados. Yo no sé si es que son pecadores habituales o todavía no han experimentado realmente el perdón de Dios y por eso se sienten condenados. Pero esto significa una señal clara de lo que aquí está tratando el escritor, que no ha habido un desarrollo, que no ha habido un crecimiento, que no ha habido una experiencia, que no hay un verdadero entendimiento de las cosas de Dios. Así que una vez Dios te ha perdonado, ¿por qué pedir perdón por los pecados pasados si Dios ya los perdonó? ¿Por qué traerlos a la memoria, dice? Si Dios los sepultó en las profundidades de los mares, si dice que Él ya los olvidó. Cuando Dios perdona, Dios olvida nuestros pecados. Él nos viene a recordarnos, el que viene a recordarnos nuestros pecados es el diablo. Él sí que te va a recordar más de una vez que eres un pecador, mira que Dios no te ha perdonado y te trae dudas. Pero eso es un problema, eso es falta de confianza en Dios, falta de fe, es una base fundamental también en la vida cristiana. Así que vemos que el arrepentimiento es fundamental en la vida cristiana. Lo siguiente que menciona es de la fe en Dios. Amén. Es decir, la fe en Dios, si nos hemos arrepentido es porque hemos confiado que Dios a través de Cristo nos perdona. Amén. De la doctrina de bautismo. Aquí dice la doctrina de bautismos en plural, no singular. Puede ser que haga referencia al bautismo en las aguas, el bautismo al Espíritu. Pero también recuerden que muchos judíos, que va dirigida esta carta, usted escucha lo que les voy a decir para que cuando llegue a estos pasajes no se confundan. Usted sabe que los judíos, por la predicación de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista invitaba al pueblo judío ¿a qué? A bautizarse. ¿Se acuerda? Que Jesús también vino a ese bautismo. Pero claro, posiblemente después recibieron el bautismo evangélico, el bautismo cristiano. Así que era doble el bautismo, cosa que nosotros no debemos de tenerlo en nuestros días. Pero al principio así parece ser, que había doble bautismo, o por lo menos uno era como señal de arrepentimiento por la predicación de Juan el Bautista para entregar, es decir, para demostrar que aquellas personas querían aceptar al Mesías, amén. Y después se predicó el bautismo, ¿verdad? O la predicación del Evangelio por los apóstoles, y estos hebreos, que eran judíos, convertidos al cristianismo, pues ellos posiblemente tuvieron que aceptar el bautismo que hoy imponemos nosotros, o que practicamos nosotros, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que posiblemente haga referencia a estos bautismos. Pero es bien claro, hermano, que tú y yo no tenemos que recibir dos tipos de bautismo en el sentido físico, ¿amén? Otra cosa es el bautismo del Espíritu. Eso sí,
Nosotros tenemos la certeza que hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido y nos bautizamos como testimonio de que ha habido una experiencia dentro de nosotros y queremos publicarlo en todo el lugar del universo, no solamente a los que están ahí con nosotros, como ocurrirá, si Dios nos lo permite, el sábado, que viene en el bautismo con los hermanos, sino que ellos estarán también dando testimonio a los ángeles, a los espíritus caídos, al mismo diablo, público, diciendo, yo quiero abandonar este mundo, no en el sentido físico, porque seguimos aquí, amén. No abandonamos el mundo hasta que nos muramos, no estamos aquí. Algunas veces decimos, cuando yo estaba en el mundo, bueno, es una expresión mal dicha, porque la gente dirá, ¿y qué estás en el cielo? ¿Dónde andas tú? Se van a pensar que era un extraterrestre. Cuando yo estaba en el mundo, decimos. Eso falta de madurez, de expresiones sin sentido. Seguimos en el mundo. Y seguiremos en el mundo hasta que Cristo nos lleve por la muerte o por el arrebatamiento. Eso por si alguna vez ustedes están tentados a seguir expresando este lenguaje, pero la gente se va a volver un poquillo, nos van a mirar con ojos grandes. ¿Amén? Eso es falta de desarrollo. Seguimos pisando en este mundo, hermano, pero no pertenecemos a este mundo. Aunque físicamente pisamos en este mundo, espiritualmente ya no somos de este mundo. Ahí sí, ese lenguaje ellos no nos entienden, pero nosotros sí lo entendemos. Esto significa madurez. Y esto es lo que el escritor quiere que ocurra en la vida cristiana. Que no escandalicemos y confundamos a la gente. Bueno, eso es poco a poco. Amén, se va aprendiendo. Lo siguiente menciona de la imposición de las manos, cosa que era habitual, ¿verdad? Dice que muchos de los dones se recibían pues por imposición de manos, especialmente sobre aquellos que tenían ministerio, como el caso de Timoteo y algunos otros. Imponían las manos, ¿verdad?, los apóstoles sobre ellos, y era parte de la vida cristiana. No está en contra de la palabra de Dios imponer manos. Ahora, no podemos imponer manos cualquiera, ni a cualquiera, ¿me entiendes? Hay gente que anda por ahí imponiendo manos a todo el mundo. Ten cuidado, no sea que le pongan las manos al diablo. Hay que tener mucho cuidado. En este aspecto tenemos que ser prudentes. Todo depende de donde tú te has desarrollado, es lo que vas a hacer. Si tú te has desarrollado en una iglesia pentecostal desordenada, que todo tiene cabida, pues posiblemente vas a vivir una vida desordenada. Pero usted sabe que la iglesia del Señor es una iglesia de orden. ¿Amén? Y el crecimiento y desarrollo hace que hagamos las cosas bien para no escandalizar a nadie. Y eso es lo que el escritor nos quiere enseñar a nosotros. Que no sigamos haciendo tonterías por ahí. No ande por ahí derramando botellas de aceite, ungiendo a todo el mundo. Hay gente que va por ahí con la botella siempre en el bolsillo, en el bolso, derramándola a todo el mundo. Como si el aceite fuera milagroso. Otra cosa es que hay momentos, en ciertos momentos, que hay que ungir con el aceite en el nombre del Señor, pero que sana Cristo, no el aceite. Pero andan por ahí unos movimientos que ya el aceite lo ven caer hasta del cielo. Eso para mí es un poco fanatismo, ¿no? Cada cosa tiene su lugar, amén. Santiago nos dice que el aceite tiene su lugar. El Señor dijo que el aceite también era curativo en el sentido para limpiar las heridas y todas esas cosas, amén. Pero quien sana es Cristo. Bueno, todas esas cosas hay que corregirlas muchas veces. Y parece que este grupito de judíos convertidos al cristianismo, pues estaban entre dos corrientes, como les pasa a muchos cristianos. Un día estaban así y otro día estaban para atrás. Y por eso es que el escritor los quiere alentar. Hermano, la palabra de Dios viene para alentarnos, para que maduremos y crezcamos, para que mantengamos un equilibrio en todos los aspectos. Así que está bien que impongamos manos, pero hay que saber a quién se las imponemos y por qué se las ponemos. ¿Amén? Así que sea prudente también en este aspecto, no sea que le pase como a aquellos que imponían las manos y tuvieron que salir corriendo. O estaban orando por alguien y reprendiendo a unos demonios y los demonios se lanzaron contra ellos y los dejaron desnudos, se tuvieron que ir corriendo. Así que ten mucho cuidado.
Pero tampoco ande por ahí con temor, que Cristo está con usted, amén. No que tampoco en la trampa de atemorizarse de tal forma que ya ni ora por nadie. Lo que usted tiene que es dejarse llevar por el Espíritu, y en cada momento el Espíritu le va a decir qué ha de hacer. Amén. Pero sea prudente en ese aspecto. Otra de las cosas que dice de la resurrección de los muertos, amén, es una doctrina fundamental en la vida cristiana. Sabemos que vamos a resucitar, ¿verdad?, de entre los muertos. Y también del juicio eterno. Así que son cosas que son principios doctrinales. Imagínense, hermano, si usted no cree en la resurrección, entonces usted es un seduceo, que no creía en la resurrección. Nosotros, los verdaderos cristianos, creemos en una resurrección futura. ¿Amén? Hemos resucitado en Cristo, tenemos una experiencia, un nuevo nacimiento espiritual, pero esperamos una resurrección física. ¿Cuántos no dudan de ese aspecto? Creo que no hay duda en el verdadero cristiano, ¿amén?, de que hay una resurrección, que Cristo tiene poder para resucitarnos de entre los muertos. Los muertos se quedarán muertos y nosotros saldremos para nueva vida, ¿amén?, para irnos con Cristo al cielo. Así que esto es fundamental, es parte de la doctrina cristiana. Y también, ¿verdad?, dice aquí que hay un juicio eterno también. ¿Verdad que creemos que hay un juicio para los perdidos? Amén. No para los cristianos. El cristiano no será nunca juzgado ya. El verdadero cristiano ya no será nunca juzgado, porque Cristo nos ha perdonado. Amén. Dios nos perdonó en Cristo. Pero sí que hay un juicio eterno para los que vivieron de espalda a Dios y abandonaron este mundo sin Cristo. Para ellos hay un juicio eterno. Eso ya lo vimos, lo hemos considerado en varias ocasiones en el capítulo 20, como ayer creo que estuvimos hablando de él, capítulo 20 de Apocalipsis. Amén. Ahí se ve ante el trono blanco, ¿verdad?, donde todo el mundo será juzgado por lo que hay escrito en los libros, y como los libros no dicen nada bueno de ellos, pues Dios los manda al infierno. Porque solamente la sangre de Cristo nos puede justificar y perdonar. Amén. Y como ellos no estaban escritos en el libro de la vida, entonces, bueno, pues gracias a Dios, porque sí, hay un juicio eterno, hermano, y vamos a estar ahí en ese día, vamos a ver que es una realidad. Tristemente, cuando veamos amigos, parientes, y muchos que estuvieron en la iglesia con nosotros y que en cierto aspecto alabaron a Dios también, y los veremos siendo juzgados por Dios para condenarlos eternamente, debe ser y encima que sea un familiar nuestro, pues va a ocurrir. Así que prepárense, estemos preparados, amén, porque llegará el día del juicio también. Todo tiene su tiempo y su momento, pero llegará. Así como llegó la venida de Cristo para salvar, y llegará la segunda venida de Cristo para llevarnos al cielo, también llegará el momento de juzgar Dios a todos los seres humanos que no quisieron saber nada de él. Por tanto, estos son principios fundamentales. A mí me pone triste, porque también aquí habla de los dones, ¿verdad?, y todo esto. Estaba escuchando un vídeo en internet, ahí se aprende también, hay predicadores, hay enseñanzas, hay que ser prudente con qué es lo que escuchamos y cómo lo interpretamos, cómo lo recibimos, pero hay una persona por ahí que es un enemigo de la iglesia pentecostal, de tal forma que dice que los pentecostales son gente que no son cristianos. Todo el pentecostalismo es algo que se apartó de Dios y están condenados. Bueno, a mí me pone triste porque me condene esta persona a mí así de esta manera, porque yo soy pentecostal en el sentido que creo en los dones del Espíritu, ¿amén? Pues si usted escucha ese vídeo y a mí me pone triste que él diga ser un maestro, porque está como maestro, enseñando a un montón de personas. Es decir, que condena al infierno a Calvino, condena al infierno a Lutero, condena al infierno a todos los reformadores del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX y XX. A todos los movimientos pentecostales los condena al 100%. Dice que todos son del diablo, todos están condenados. Bueno, la verdad es que en parte algunas cosas que dice tiene sus razones. Porque dice que el pentecostalismo es un desorden. Que si llegara a una iglesia pentecostal es una vergüenza, dice.
En ciertos momentos tiene su parte de razón. Si yo pudiera, bueno, hay forma de ponerme en contacto con él, mandándole a través de sus vídeos, hay ahí donde puedes poner tus comentarios. Para decirle, en parte le acepto lo que usted piensa de la iglesia pentecostal, aquella iglesia pentecostal desordenada, y que quizás está haciendo causa de tropiezo para muchos cristianos. Pero no le acepto que me condene a mí, porque yo nací en la iglesia pentecostal, yo creo en los dones del Espíritu y yo creo en todos los principios fundamentales de la iglesia evangélica. Yo no sé cómo Dios va a tratar a estas personas, yo no lo sé si tan siquiera es creyente, no lo sé. Recuerda que el diablo también utiliza sus instrumentos. Tampoco quiero condenar a esta persona porque a lo mejor es un buen hermano, pero está ciego en este aspecto. Lo que me produce tristeza es que se haga maestro y diga esas tonterías. Porque una cosa es que yo no esté de acuerdo en algunos aspectos con los hermanos tradicionales, bautistas, hermanos o otros movimientos, pero no les voy a condenar por eso, ¿verdad? A veces encontramos fanatismos, hay otras personas que no han tenido revelación, no han tenido luz. ¿Y por qué vamos a luchar en ese aspecto? Lo importante es que ellos hayan aceptado a Cristo en su corazón, Dios les haya perdonado y ellos hayan nacido de nuevo. Eso es fundamental para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, el aspecto doctrinal, como les he dicho tantas veces, no debe ser causa de tropiezo, porque nunca vamos a pensar igual. Al 100% es muy difícil que pensemos dos personas. De tal forma que Jesús dijo, si dos de vosotros os pusierais de acuerdo, imagínense lo que haríamos. Pero parece que dos no se ponen de acuerdo al 100%. Pero hay muchas cosas que son principios fundamentales. Así que, hermanos, también nosotros tenemos que respetar. Aquellas personas que no creen que los dones son para este tiempo, bueno, ellos se lo pierden. Porque qué bueno es tener un don que nos edifica, ¿ves? Por ejemplo, hay gente que dice, no, hablar en lengua no. Bueno, no para ti, pero para mí siempre fue un beneficio. Porque cuando yo oro en lenguas me edifico a mí mismo, no le edifico a usted, pero me edifico a mí mismo. Yo hablo misterios que usted no me entiende, pero Dios sí me comprende. Mi entendimiento o su entendimiento quizás no percibirá, y porque al no entenderlo no es edificado, pero mi espíritu sí que lo es. ¿Me entiende? Entonces las lenguas son importantes en la vida cristiana. Es decir, que las lenguas eran para otro tiempo, pues es perderte una gran bendición, porque las lenguas es para todos los tiempos. Esta persona decía, bueno, los pentecostales dicen que la lengua es la señal del bautismo del Espíritu. Bueno, eso es lo que él dice. Tampoco yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Hay personas que tienen el Espíritu, amén, pero es bien claro que ese don es para todos los tiempos. Ahora, vamos a decir que siempre la lengua es señal de una plenitud del bautismo, pues la verdad es que no hay seguridad en la Biblia. Creo que eso es un esfuerzo del pentecostalismo. Que es verdad que cada vez que el Espíritu se manifestó aparecieron las lenguas, también profetizaron. ¿Me entiendes? Yo ahí no voy a entrar en polémica. Yo tengo mis principios en ese aspecto. Pero otra cosa es decir, no, las lenguas ya no. Las lenguas siguen siendo tan reales como el día de Pentecostés. ¿Amén? Recuerde que cuando Pedro predicó, o cuando estaban reunidos en el aposento alto, pues hubo una manifestación, no solamente de lengua, sino también de fuego. ¿Amén? Bueno, aquí no ha ocurrido nunca. La manifestación de lengua sí, pero el fuego no. Pero allí sí. Más tarde, Pablo estaba predicando a un grupito de creyentes que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces Pablo les dijo que también tenían que recibir el bautismo del Espíritu. Amén. Y dice que oró por ellos y ellos empezaron también a hablar en lenguas. Pedro se fue un día a casa de un gentil, ¿te acuerdas? Enviado por el Espíritu Santo, invitado por unos mensajeros, y el Señor le dijo a Pedro, no dudes en entrar a esa casa y comer si quieres y estar ahí con ellos, porque yo voy a hacer una obra en esa casa, aunque no son judíos.
en casa de Cornelio. Y mientras Pedro estaba predicando, pues vino el Espíritu y le dijo a Pedro, cállate ya. Así que tuve que dejar el mensaje y empezaron a hablar en lengua, ¿amén? Entonces el Espíritu dijo, hasta aquí, ya es suficiente. Y dice que fueron tocados y empezaron a hablar en otras lenguas. De tal forma que Pedro y todos los que habían venido dijeron, pero fíjese que les pasa lo mismo que a nosotros al principio. Dice, esto es algo semejante al día de Pentecostés, porque estaba ocurriendo las mismas cosas, o por lo menos semejantes. Por tanto, hermano, claro que sí, las lenguas son algo importante. Usted si las tiene, utilícelas. Cuando habrá momentos, miren, yo se lo digo por experiencia, que usted no tendrá ganas de orar físicamente, porque está cansado. Pero le voy a decir algo si no lo ha puesto en práctica. Hable en lengua, porque las lenguas no le cansan. Empieza a hablar en lengua. Lo bueno que tenemos con las lenguas es que podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, y no escandalizamos a nadie porque las podemos hacer en secreto. También podemos orar en silencio. Pero yo he experimentado, hermano, en varias ocasiones que he tenido que enfrentar ciertas experiencias espirituales, a donde he tenido que enfrentarme con ciertos poderes ocultos y les he empezado a reprender físicamente y no me han hecho caso. Pero he empezado a expresar un lenguaje potente y entonces la cosa ha cambiado. ¿Qué secreto hay en todo eso? Bueno, solamente el Señor lo sabe, pero yo le digo que tiene resultados. Por tanto, las lenguas son importantes en la vida cristiana. Esos que dicen que no, pues ellos se lo pierden. Nosotros creemos. Por tanto, todas estas cosas dice que son fundamentales. Y yo voy a estar terminando en el verso siguiente porque el tema es para largo, pero tampoco quiero estar más del tiempo que suelo ocupar. Dice el versículo siguiente, el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Amén? ¿Qué es lo que haremos? Avanzar. Y claro que Dios quiere, y ese era el que nos da la gracia para avanzar. ¿Amén? Siempre vemos que es la gracia de Dios la que nos ayuda a avanzar. ¿Amén? Hay que avanzar. Esta reflexión esta tarde, hermano, por si hay aquí alguna persona que estos principios no los tiene claros. Son fundamentales, pero no se estanque en ellos. ¿Amén? No se quede dando vueltas en estos principios. Dice que debemos de continuar. Hay que seguir avanzando, hermano, hay que seguir hacia adelante. Claro que sí, tenemos que seguir avanzando, marchando en la madurez espiritual, hermanos. Necesitamos más entendimiento, hermanos, comprender mejor las cosas. Gloria a Dios, si estas cosas que he mencionado usted ya las entiende, pues es importante, pero no se quede con ellas, pues hay más. No solamente es estas cosas lo único de la vida cristiana, hay muchas cosas, ¿verdad? Como alguien dijo, Jesús es como una mina donde se encierran grandes tesoros. ¿Amén? ¿Usted ha visto o ha entrado alguna vez en una mina donde hay oro y hay piedras preciosas y hay esmeraldas, rubí y todo lo que entierra? Bueno, me imagino que ninguno de nosotros hemos entrado en esos lugares. Lo hemos visto por reportajes, ¿verdad? Ahí sí. Que hay minas y mucha gente se dedica a pagar un precio elevado por sacar ese mineral precioso. Porque sabe que tiene un valor. Y fíjese que se mancha, sucio, salen con la cara negra de estar ahí todo el día y arriesgan sus vidas. Porque muchos de ellos quedan sepultados en esas minas. Y además muchos de ellos lo hacen por un salario. Porque el que se lleva la plata, el oro o las piedras preciosas es otro. Es el que invierte. Ese es más listo. Nosotros tenemos que ser de los que invertimos. Amén. Cada uno de nosotros podemos ser de los que invertimos. También podemos trabajar para otros, pero mejor que seamos de los que invertimos. Así es Jesús, hermano. Jesús,
Cuando entramos en la vida, por la experiencia del perdón que Dios nos da a través de Él y sentimos la salvación, pues ya hemos entrado en la mina. Ahora necesita descubrir. Métase para adentro. Ahora le voy a dar un consejo, no se meta solo porque se va a perder. ¿Sabe que a quién tiene que buscar para entrar por ahí para adentro? Al Espíritu Santo. Al guía. Usted sabe que en todas las cuevas hay una guía. Yo no sé si usted ha entrado en alguna ocasión en estas cuevas que se han descubierto. Bueno, aquí muy cerca tiene una, si no ha ido nunca, ahí en Colbató hay una muy importante, ahí debajo de Montserrat, en la montaña esta. Ahí hay una que usted puede ir a visitarla si quiere y va a ver lo que hay ahí dentro. Bueno, en España hay muchos sitios, sobre todo los pastores que son los que se dedican a descubrirlo, los que guardan el rebaño son los que suelen decir, los que descubren las vírgenes y los secretos de las minas. Las vírgenes poco nos importa, pero ahí en esos sitios nos aprendemos, hay cosas muy preciosas que ha hecho la naturaleza con los años, Dios lo ha permitido, es Él el que ha hecho esos diseños, ¿quién lo va a hacer si no es? Ha utilizado sus medios, sí, es verdad. Pues yo en una ocasión, creo que tú también, Monse también íbamos en una ocasión, y fuimos a unas que hay en Teruel, creo, ¿no? O en Cuenca o Teruel, bueno, no recuerdo, por ahí. Y entramos, pero no nos atrevimos a entrar solos. Entró con nosotros un guía. Y no íbamos solos, íbamos muchos. Porque cada vez que entraba a esos sitios, pues era un grupo, ¿verdad? Había que pagar una entrada, por cierto. No es como para buscar a Cristo que no hace falta pagar nada, ya lo puedes buscar. Y el Espíritu Santo no te cobra ningún salario, sino te acompaña sin cobrarte nada. Bueno, en esos casos, en esos sitios hay que pagar normalmente. Todos son asuntos de negocio. Bueno, entramos ahí y la verdad es que cuando entras ahí es muy oscuro. Y bueno, y hay entradas por todas partes. Bueno, ya está marcado para que el guía nos lleve por ahí, por unos caminos. Y uno empieza a mirar y hay unas salas grandiosas y ahí están las estalatitas y las, ¿qué? Estalagmitas y bueno, no sé si usted entiende de eso. Vaya que son cositas que caen del techo hacia abajo así en forma de... Y espero que no le caiga a ninguno en la cabeza. Porque son como alfileres o como lanzas que si te caen me imagino que es un problema. Pero bueno, están ahí bien agarradas. Y uno se queda, hermano, contra más vas entrando en esos secretos, uno va descubriendo y uno se admira, ¿no? Pues así son las cosas de Dios. Mire, cuando usted pierde la admiración porque no ha dejado de entrar en la mina. La vida cristiana es un progreso, es un proceso, es un descubrir diariamente. Si usted deja de descubrir las cosas que tiene el Señor para usted, usted se va a empezar a aburrir hasta de venir a la iglesia. Se va a aburrir de leer la palabra, porque ha dejado de descubrir cosas preciosas. Ahora eso, cuando usted vaya a la palabra de Dios, no vaya por sí solo, tiene que ir en oración y por revelación. Porque si no la palabra se le va a hacer aburrida, va a decir, este libro ya lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria, dice. Sí, se sabe usted de memoria la letra, pero ¿y el espíritu de la letra? ¿Lo ha descubierto? Porque ¿para qué sirve la letra sin el espíritu? La letra, dice Pablo, que es muerta, pero el espíritu verifica. Lo que tenemos que descubrir, hermano, es el espíritu de la letra, que es el que llena nuestra vida y nuestro corazón. Si usted un día se empieza a aburrir leyendo la palabra de Dios, diga, es que no tengo el espíritu morando ahí, el espíritu de esa letra ahí en mi vida. Porque cuando uno lee la palabra y empieza a descubrir estas cosas, uno cada día quiere leer más y aprender más y entrar más adentro en la palabra. No la va a conseguir descubrir toda. Y la palabra encierra unos secretos tan profundos que no las vamos a descubrir nunca. Iremos descubriendo poco a poco, pero hay mucho que descubrir, hermano. Esto no es como la revista, que una vez las leas te las aprendas de memoria, un libro. Esto lo lees y cada día puedes sacar cosas nuevas. Pues la palabra de Dios. Y esto es lo que el escritor nos dice, hermano, que vayamos con la gracia de Dios, porque Dios quiere que sigamos avanzando. Y así usted se va a sentir cada día más realizado y va a sentir más deseo de buscar a Dios. No deje de continuar. La vida cristiana tiene que seguir avanzando. Amén. Buscando. Y verá como usted
se va a sentir cada día más feliz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Te pedimos que tú bendigas esta palabra una vez más en nuestros corazones. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.